en este momento. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que es las normas de seguridad del personal de salud y del paciente, que es importante esto en gestión de calidad. Y las normas de seguridad van a estar destinadas a disminuir los accidentes de exposición a fluidos biológicos, a sangre y fluidos corporales. Reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes detectadas o no de infección. También están destinadas a proteger la salud y brindar la seguridad al personal de salud. Busca proteger a otros pacientes de infecciones cruzadas. Entonces, vamos a hablar de los factores de riesgo biológico. Y los factores de riesgo biológico, los más conocidos, son los fluidos corporales, los fluidos orgánicos del paciente, como la saliva, el esputo, la sangre, heces. Cuando no usamos medidas de protección, como los guantes, tapabocas, etcétera, cuando tenemos condiciones de trabajo no muy adecuadas que permiten el cumplimiento de prácticas de asepsia y antisepsia correctas. Por ejemplo, el contacto con las gotas de Fluger, ¿no? Grandes gotas a nivel balístico viajan por el aire, o sea, se hace una semejanza de salida de proyectil del arma de fuego, que sale de esta manera. Por eso es que ya desde antes y sobre todo en la instalación de estos 3 años de pandemia hemos usado el tapabocas o barbijo, las gafas, se han hecho cultivos, se han hecho vacunas, sobre todo el personal de salud está en contacto, control, pueden ser las primeras olas en las terminales, en las casas, se han tomado las muestras de PCR, antígeno nasal, en todos los establecimientos de salud, se ha hecho casa por casa, el personal de salud realmente ha estado en contacto. Sobre todo en la parte de odontología se tiene que tener todas las medidas de bioseguridad que se debe trabajar. Se está en contacto con la sangre en el momento de la toma, en el momento del laboratorio, en el momento cuando se toma, por ejemplo, sangre por punción venosa, cuando se aplica sueros, etcétera, ¿no es cierto? También estamos en contacto con la orina, cuando se hace la colecta y demás. También estamos en contacto con fluidos biológicos, por ejemplo, en caso de un trabajo de parto, en su fase de dilatación, en su fase expulsiva, antes, por ejemplo, en la terminación del tapón mucoso, en su fase expulsiva, con el líquido meconial, con fluidos de la placenta, en la etapa del alumbramiento, con el meconio. También estamos en contacto con Chagas, con la tuberculosis, con el VIH-Sida, hepatitis, ahora el dengue, que está cubriendo incluso muchas vidas. Entonces, enfermedades infectocontagiosas, caso de hepatitis A, B, gripe, influenza, sarampión, poliomielitis, paratiroides, rubiola, cólera, fiebre tifoidea, tuberculosis, meningitis, tosferinas, tétanos, dengue, etcétera, ¿no? Que tenemos que hacer las medidas de limpieza, chequeo de salud, protección contra estos microorganismos. La prevención, por ejemplo, de enfermedades respiratorias, lavarse bien las manos, al toser o estornudar en el ángulo interno, ropa abrigada, que ya estamos entrando a la época del frío,
no compartir alimentos o bebidas, seguir nomás usando el gel antibacteriano, comer mucha fruta y verdura, tener una ventilación en la casa, entrada de sol, no salir si la persona está con síntomas respiratorios, se está haciendo la vacuna contra la influenza. Entonces, en ambientes de trabajo como los hospitales, en los servicios de emergencia, quirófanos, etcétera, está más el lavado de manos en perfectas condiciones, tener un flujo continuo de agua limpia, jabón en dispensador estéril, toallas descartables, un lavado correcto de manos, una principal práctica de asepsia y antisepsia. No nos olvidemos de los 5 momentos de la higiene de manos. 1, antes de estar en contacto directo con el paciente. 2, antes de realizar cualquier tarea limpia o aséptica. 3, después de la exposición de fluidos corporales. 4, después del contacto con el paciente. 5, después del contacto con el entorno del paciente. Y aquí vamos a ver una buena técnica de lavado de manos. No tiene volumen, así que tranquilos. Entonces, Gestalt ya el 93 hablaba del contacto de la hepatitis B, que era una enfermedad infecciosa profesional considerada en ese tiempo, que se daba más frecuentemente en los primeros años de carreras en el campo de salud. Ha ido disminuyendo con medidas eficaces de usar, por ejemplo, barreras físicas como guantes, agujas, jeringuillas descartables, con sustancias químicas como desinfectantes, hipoclorito de sodio, glucoraldehído, biológicas como las vacunas, ¿no? También tenemos que hacer mención a la exposición al VIH-Sida, enfermedades bacterianas, como la tuberculosis, que es desde hace tiempo. Siempre utilizar las medidas de protección, ¿no? Como guantes, tapabocas, batas descartables. Y esto más que nunca desde nuestros años de pandemia, ¿no? También tenemos los factores de riesgo sanitario. Dentro de los factores de riesgo sanitario, primero vamos a ver esto. خمسون بالمئة من حالات العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية يمكن تجنبها بتطهير اليدين. Dentro de los factores sanitarios está que el hospital o los establecimientos de salud deben tener óptimo saneamiento en cuanto a limpieza de pisos, paredes, techos, sanitarios de pacientes, sanitarios para el personal de salud en perfectas condiciones, equipos y procedimientos de recolección de desechos hospitalarios en mínimas condiciones. Estamos hablando de prevención y manejo de residuos sólidos en destinos intermedios y su destino final. No se olviden residuos biológicos en tachos o bolsas rojas, comunes en negras, amarillas, especiales, aunque en nuestra normativa están las azules. Entonces, dentro de las medidas de bioseguridad, tenemos los medios de eliminación de material contaminado.
que comprende conjunto de dispositivos, procedimientos por los cuales se puede eliminar el material utilizado en la atención de pacientes que son depositados y son eliminados sin el riesgo posible para el personal. Dentro de las medidas de eliminación tenemos dos tipos. Las que podemos descartar en objetos cortopunzantes y en objetos punzantes. Como vemos un frasco aquí con el descarte de objetos cortopunzantes. Entonces, los objetos cortopunzantes en establecimientos de salud son eliminados en dispositivos rígidos que pueden ser reemplazados por botellas de plástico rígido con tapa y deben ser rotulados con la etiqueta de riesgo biológico. Las agujas deben ser eliminadas, no se deben doblar, no deben romperse, no se debe reencapsular. Entonces, esto es lo ideal, ¿no? Tener estos objetos rígidos para la eliminación de las agujas. Esto es casi lo real. Los frascos de plástico rígidos, donde se pueden descartar agujas, no se deberían descartar las ampollas en el mismo frasco. ¿Qué recomendamos? No reencapuchar las agujas, no doblarlas, no romperlas, no manipular la aguja para separar de la jeringa. En lo posible se debe usar pinzas si vamos a manipular estos objetos cortopunzantes. Debemos tener recipientes descartadores lo más próximo posible al área de trabajo. Estos objetos no cortopunzantes, o sea, hemos hablado de los objetos cortopunzantes. Ahora hablamos de los objetos no cortopunzantes. Esos son elementos que desechan, por ejemplo, en bolsas para riesgo biológico, rojas, debidamente rotuladas, negras para los residuos comunes, amarillas en la normativa internacional para residuos especiales, azules según nuestra normativa. Tenemos que tener los dispositivos rígidos, que luego van a recibir un tratamiento especial. Generalmente se van a quemar en hornos que alcanzan temperaturas para asegurar la destrucción de los microorganismos. La eliminación de desechos, no nos olvidemos. Residuos biocontaminados, bolsa roja, comunes, bolsa negra, especial amarillo o azul. Deben estar marcadas perfectamente, debe tener una ruta para eliminación de desechos intermedio por sala y un destino final. Entonces ahí vemos los diferentes tachos con su etiqueta. También elementos, frascos rígidos, improvisados o de plástico para eliminación de jeringas, ampollas, agujas, incluso a nivel del área de desechos en el área de cocina. El saneamiento básico es una medida fundamental para minimizar y controlar el riesgo potencial de infecciones intrahospitalarias. En nuestros establecimientos de salud pareciera un discurso, porque a pesar del COVID, a pesar de todo, seguimos teniendo en algunos establecimientos pisos y paredes sucios, techos con filtraciones que a veces llovía antes más que fuera, los sanitarios en pésimas condiciones, que pueden ser focos de contaminación intrahospitalaria. No nos olvidemos algo básico, ¿no? Que el cloro comercial contiene entre 5 al 6%. Para la desinfección debe tener un diluido de 1 a 10 para obtener el 0.5. Vale decir que una taza de hipoclorito al 6% se debería mezclar con 11 tazas de agua para tener hipoclorito a 0.5. Esto se lo utiliza en el mismo día, porque después no nos sirve para el propósito. Tenemos el cloro, tenemos el etanol, etcétera. Debemos hacer desinfección
de superficies en lugares concurridos. O sea, tener lugares ventilados, evitar la concentración masiva de gente, aún. Las empresas en sus áreas de trabajo deben incluir procesos de desinfección superficial, plana, contacto. En cuanto a barandas, demás paredes, también tienen el proceso de limpieza y desinfección. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo químico. Entre los factores de riesgo químico está el contacto con sustancias que van a utilizarse en hospitales y que puede tener un efecto nocivo para la salud. Caso de glicol, benzol, silol, tolueno, el glucoaldehído, el formol, el óxido de etileno, que son amonio cuaternario ahora, también citotóxicos, gases anestésicos, etc. Una enfermedad profesional, por ejemplo, que se da es el eczema alérgico profesional. En los establecimientos de salud se tiene contacto con infinidad de sustancias químicas que van a provocarnos irritación, procesos de sensibilización, daños sobre diversos órganos, malformaciones congénitas, pueden ocasionar mutaciones, incluso pueden ocasionar cáncer. Entonces, este eczema alérgico, que es una enfermedad profesional, es uno de los procesos más frecuentes en el personal sanitario, sobre todo en enfermeras, en ayudantes de cirugía, en personal de laboratorio, debido al contacto repetido con estos químicos, con estos medicamentos, la práctica frecuente de lavado y cepillado de las manos y antebrazos, ¿no? Tenemos también los citotóxicos o drogas antineoplásicas. Tenemos la exposición también a inhalación de drogas en forma de gases y aerosoles. Tenemos también la preparación y administración en ambientes restringidos. El OSHA habla o recomienda la existencia de un lugar de preparación y aplicación de drogas en flujo de campana, extracción de gases, vapores de flujo laminar vertical. Se debe recomendar siempre el uso de guantes de látex, de tapabocas, de lentes protectores, de batas. También tenemos los factores de riesgo mecánico. Dentro de los riesgos mecánicos tenemos los riesgos físicos. Están el ruido, la exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las no ionizantes es los celulares, la televisión, el Wi-Fi, el microondas, la energía, etc. Los ionizantes ya rayos UV y demás. También condiciones de iluminación y ventilación en los hospitales. Tenemos que tener el orden, la limpieza, como también confort en los ambientes de trabajo, que van a ser las condiciones sine qua non o mínimas para un buen desempeño laboral. También tenemos dentro de los factores de riesgo mecánico las herramientas, los equipos, las maquinarias que van a ocasionar caídas, atrapamientos, traumatismos, golpes, heridas punzantes. A nivel de los establecimientos de salud, lo más evidente es que haya manipulación, por ejemplo, de objetos punzantes, cortantes, contacto con agujas, con hojas de bisturí, que pueden ser responsables de tachaduras, de cortaduras, sobre todo el personal de enfermería y el personal médico que hace limpieza y manipula desechos. También podemos tener riesgo de incendios y explosiones debido a intervención humana, como cigarrillos, aunque está prohibido fumar los cigarrillos en establecimientos de salud. El mal uso de gases anestésicos, oxígeno, líquidos inflamables, falta de mantenimiento y señalización en cuanto a instalaciones eléctricas. Otro riesgo dentro de los factores mecánicos son los directos, como electrocución, quemaduras, que nos van a llevar a embolias, debido al paso de la corriente eléctrica a través de
del cuerpo, indirectos como quemaduras, asfixias, por ejemplo, por CO2, tras un incendio o una explosión de origen eléctrico, traumatismos consecutivos a electrización, por ejemplo. Dentro del nivel hospitalario están asociados a las características arquitectónicas del hospital, a espacios restringidos, a herramientas de equipos y personas, etc. Ahí tenemos las precauciones universales, ¿no es cierto? Las técnicas de barrera, la descontaminación, desinfección, esterilización, el tratamiento de material cortopunzante, tratamiento de desechos no cortopunzantes. Muy bien, entonces esos son los factores de riesgo biológico, químico, mecánico y físico. Ahora vamos a hablar de las medidas de bioseguridad. Bioseguridad es el término usado para referirse a los procedimientos y normas que se practican para prevenir o disminuir la exposición a agentes patógenos y toxinas o su liberación accidental, que puede llegar a afectar la salud de los trabajadores de este sector. Los agentes biológicos son aquellos organismos o sus secreciones que pueden afectar de manera adversa la salud. Se clasifican según su capacidad potencial de afectación en Grupo 1. Tienen poca probabilidad de causar alguna enfermedad en el hombre. Grupo 2. Pueden causar enfermedad y son un peligro para los trabajadores con poca probabilidad de propagación. Grupo 3. Pueden causar una enfermedad grave y representan un peligro serio para los trabajadores, ya que tienen alta capacidad de propagarse. Grupo 4. Causan una enfermedad grave y son un peligro serio para los trabajadores. Tienen una alta capacidad de propagación. ¿Por dónde entran? Vía respiratoria. Mediante la inhalación de aerosoles, aspiración de secreciones, toser, estornudar. Los más comunes son bacterias, virus, hongos y otros que se transmiten a través de sistemas de oxigenoterapia, ventilación mecánica o proximidad a personas con enfermedades infecciosas de vías aéreas. Vía digestiva. Al comer, beber o fumar, en el lugar de trabajo, puede tener contacto con agentes provenientes en gastrostomías, sondas, naso u orogástricas. Vía sanguínea. Pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras. Contaminación de accesos venosos. Soy enfermero, tuve un accidente. Cuando le tomé las muestras a un paciente, en vez de poner la aguja en el guardián, decidí ponerle el capuchón. Me pinché. A raíz de eso, a él y a mí nos hicieron exámenes para descartar alguna enfermedad. Afortunadamente, no fue así. A raíz de esto, les aconsejo a mis colegas no poner el capuchón en la aguja, sino botarla directamente al guardián. 5 precauciones universales según la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse contra hepatitis B y otras enfermedades vacunables y asistir a evaluaciones médicas de seguimiento. Realizar prácticas seguras. Cuidados especiales por uso de lentes de contacto y gafas. Seguir recomendaciones para el uso de cosméticos, esmaltes y joyas. Aplicar normas básicas de higiene personal y lavar las manos en los casos que corresponda siguiendo la técnica.
Algunas restricciones. Abstenerse de comer, beber y fumar durante la ejecución de labores y evitar el almacenamiento de comidas y bebidas en refrigeradores, donde se guarda sangre y otros materiales potencialmente infectados. Prohibido pipetear con la boca. Evitar volver a tapar o doblar agujas. Nunca abrir, vaciar o limpiar manualmente los envases de disposición de objetos cortopunzantes. Conocer y seguir las medidas de control. Control de ingeniería. Remoción de materiales peligrosos, aislamientos, equipos seguros, agujas autorrevestidas o sistemas seguros de administración de medicamentos, equipos de disposición, guardianes, etiquetado, señalización y demarcación de áreas con riesgo biológico, e instalaciones para lavado de manos y esterilización de materiales y equipos. Procedimientos seguros para el manejo de elementos cortopunzantes, limpieza y descontaminación de equipos y superficies, recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los desechos biológicos, manejo de ropa sucia, mojada o contaminada. Protección personal. Algunos de los elementos incluyen uso de guantes al manipular sangre o fluidos corporales, objetos potencialmente infectados o al realizar procedimientos invasivos. Uso de mascarillas cuando se exponga al riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos a la mucosa nasal u oral. Protección ocular. Cuando se prevea el riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos corporales a la mucosa ocular. Uso de batas y delantales impermeables, cuando se prevea el riesgo de salpicaduras de sangre o líquidos orgánicos. Asuma que toda la sangre humana y líquidos corporales están potencialmente infectados. Siga siempre las normas de bioseguridad y recuerde, una buena salud es un deber para usted mismo, para sus contemporáneos, para sus herederos y para el progreso del mundo. Entonces, no se olviden que una primera medida es un buen lavado de manos. Es importante que deba ser ejecutado inmediatamente, antes y después del contacto con cada paciente, antes y después de cada procedimiento, y luego de haberse retirado los guantes. Y vamos a ver el lavado correcto de manos. Hola a todos, mi nombre es Gisela Lucero, soy enfermera en la Unidad Médica Educativa de la UNCAUS. En este video haremos la demostración de la técnica de lavado de manos. Es importante destacar, ¿sí?, que las manos deben estar libres de anillos, pulseras, relojes, además de mantener las uñas cortas. La OMS recomienda que el lavado de manos con un solo jabón debe durar entre 40 y 60 segundos el procedimiento. Son importantes respetar, ¿sí?, los 11 pasos para que nuestras manos queden limpias. Lo primero que vamos a hacer es abrir el grifo y regular el agua. En el paso 0 vamos a humedecer nuestras manos. El paso número 1, aplicar el jabón suficiente en las superficies de la mano como para producir espuma. En el paso número 2, frotamos las palmas de las manos entre sí, cubrimos en su totalidad. En el paso número 3, frotamos la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. En el paso número 4 vamos a frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. En el paso número 5, frótese el dorso de los dedos de la mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo los dedos unidos. En el paso número 6, rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotar con movimiento de rotación y viceversa, de manera de cubrir en su totalidad el dedo. En el paso número 7,
¿sí? Vamos a frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo movimientos de rotación. Hacemos lo mismo con la otra mano. En el paso número 8 vamos a enjuagar. Es importante aquí remarcar que no debemos sacudir nuestras manos, ¿sí? En el paso número 9 vamos a tomar una toalla descartable, ¿sí? Vamos a secar con pequeñas palmaditas, no realizamos fricción. Y hacemos lo mismo con la otra mano. Antes de descartar, lo que hacemos en el paso número 10 es utilizar la misma toalla para poder cerrar el grifo. Y en el paso número 11 podemos decir que nuestras manos están seguras. Ahí están los pasos por el lavado de manos. Práctica de lavado de manos. El lavado de manos es el componente más sencillo, importante y efectivo en la prevención de la transmisión de las infecciones asociadas a la atención de salud que pueden estar causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos presentes en la piel. La higiene de las manos puede practicarse de dos maneras: con desinfectante alcohólico y con agua y jabón. Práctica de limpieza y lavado de manos. En principio, mójese las manos con agua. Primer paso. Con desinfectante alcohólico o jabón, deposite en la palma de la mano una cantidad de producto suficiente para cubrir todas las superficies a tratar. Segundo paso. En ambas prácticas tenga en cuenta frotarse las palmas de las manos entre sí. Tercer paso. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Cuarto paso. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Quinto paso. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Sexto paso. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, rodeándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Séptimo paso. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Continúe con el octavo paso. Enjuáguese las manos con agua. Noveno paso. Séqueselas con una toalla de un solo uso. Décimo paso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Sus manos están seguras en solo 60 segundos. Muy bien, entonces no nos olvidemos que para los materiales cortopunzantes no los reencapuchamos las agujas, no doblamos, no las rompemos, no manipulamos las agujas para separar de la jeringa. De ser posible, usamos pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes. Los recipientes descartables deben estar lo más cerca posible al área de trabajo. Una correcta utilización de los guardianes, que son esos, o los frascos de plásticos rígidos. Dentro de la prevención de infecciones, ya con frecuencia asociada a la colocación de barreras entre huésped y microorganismo. Un paso fundamental es la prevención. Consiste en minimizar las infecciones que puedan transmitir enfermedades graves que pueden amenazar la vida. Dentro de las estrategias están el código de buenas prácticas, precauciones universales, barreras naturales, piel y mucosas, lavado de manos, barreras químicas como el hipoclorito y el glucoraldehído, barreras físicas, guantes, mascarilla, gafas, bata, barreras biológicas, vacunas e inmunoglobulinas. ¿Recuerdan este paso cuando estábamos en la primera ola, no? Simplemente es de recuerdo, gracias a Dios. Llego a mi casa, me quedo acá, en
en la entrada. Cierro la puerta y hay este baldecito acá para poner las cosas con las que vengo. Entonces, las cosas que traía de la calle, la lonchera, la maleta, deben ir acá. Hay una solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0,5 o al 1%, debe estar en la entrada de la casa, o pueden tener alcohol industrial solito para limpiar las cosas. Entonces todo lo que venga de la calle lo deben rociar con la solución desinfectante muy bien por todos lados. Pasa lo mismo con la lonchera. Todo lo que pueda estar en contacto con los gérmenes y se deja en la entrada de la casa. Los zapatos por debajo. Pasa lo mismo con las paticas de los perros. Cuando entren también hay que hacer exactamente lo mismo. A ustedes mismos. Me quito la ropa aquí y va a este balde o a una bolsa plástica o al balde que tengo ya destinado para eso, con agua y jabón. ¿Listo? Una vez ya no tenemos la ropa y estamos con la ropa segura dentro del balde, pasamos directo a la ducha, nos bañamos todo muy bien, las manos, la cara, todo, y ahí sí ya somos seguros para poder entrar en contacto con alguien que esté dentro de la casa. Háganlo. ¿Recuerdan? Eso eran las primeras olas, ¿no? Cuando hemos tenido, bueno, cuando todavía seguimos en pandemia. Entonces tenemos que tener las barreras de protección. Uno, el uso de barreras físicas, y el otro es la inmunización activa, o sea, las vacunas. Bueno, tenemos los métodos de diagnóstico en caso de COVID, el antígeno nasal, una muestra por parte del personal de salud, y tenemos la inmunización, en este caso la vacuna del COVID-19, en sus primeras dosis, en su segunda, en la tercera, en las dosis de refuerzo, y todos tienen que tener su carnet de vacunación. Tenemos después las barreras de protección, que se utiliza en barreras físicas, mecánicas o químicas, y ahí está, por ejemplo, está los guantes, las mascarillas, la bata mandil, el gorro y los lentes. Ahí tenemos el equipo de bioseguridad. Empezamos por los guantes, que es un mecanismo de barrera de protección de riesgos biológicos de los trabajadores hospitalarios. Nos va a proteger la exposición de sangre y fluidos corporales, objetos cortopunzantes. Dentro de los guantes, la función protección. Indicación de uso en todo proceso referido a manipulación de sangre o fluido corporal. El modo de uso, los guantes deben ser de látex, de goma u otro material impermeable. Se debe tener en cuenta que el paciente o la persona no debe ser alérgica al material elegido. Debe lavarse las manos antes y después de ponerse los guantes. Si usted tiene una lesión en la mano, debe realizar una curación plana antes de colocarse los guantes. Dentro de los guantes tenemos los guantes de polietileno, los guantes de vinilo o sintéticos, los guantes de látex, que es de caucho natural, y los de nitrilo, que son acrilonitrilo, butadeno o ácido carbólico, sílico. Entonces tenemos, por ejemplo, los guantes de uso de examen clínico, son de vinilo, son ambidiestros, de puño corto, se usan limpios, no estériles, están destinados para procedimientos semicríticos, deben ser desechados si ni bien estén usados. Después tenemos los guantes quirúrgicos, que son de látex, vienen en sobres dobles, son estériles, vienen en varios tamaños, se usan para procedimientos críticos e invasivos,
y estos deben ser desechados ni bien sean usados. Y los guantes de Hebe, que son gruesos y resistentes, no son estériles, se usan para la limpieza y la descontaminación y pueden ser lavados y ser reusados. Tenemos después la mascarilla, el cubreboca, el cubrebarbilla, el barbijo. Quiere decir que es un mecanismo de barrera a los riesgos biológicos para minimizar la contaminación que es causada por microorganismos exhalados o la exposición potencial del trabajador a la sangre y otros fluidos corporales. ¿Cuál es la función de usar una buena mascarilla? Ayuda a evitar la diseminación de gotitas respiratorias por parte de las personas que no la utilizan. No están diseñadas para proteger contra la inhalación de partículas pequeñas. Las mascarillas deben ser solo usadas una vez y luego desechar a la basura. Entonces, no nos sirven las con filtro, no nos sirven las con tela. ¿Ya? Los mandilones o los mandiles se usan en todo procedimiento que implique exposición del trabajador a material biocontaminado. Se utilizarán en todas las áreas críticas y de hospitalización. Los mandilones deberían ser impermeables y de agua. Ahí tenemos los mandilones, ¿no? O las batas. Si utilizan las batas, es multifactorial el uso, sobre todo en la atención de pacientes por parte del equipo de salud. Deben ser impermeables de manera larga, hasta por lo menos tercio de la pierna. Debe abarcar el cuello, sin olvidar algunos puntos muy importantes, como lavarse las manos antes y después de colocarse una bata. Batas son mandilones. Por ejemplo, tenemos la bata de laboratorio que no tiene bolsillos. Tenemos la bata con un bolsillo, el overol elástico, el overol de alta calidad y una bata de protección, como están ahí. Tenemos otro elemento, son las gafas, que nos va a proteger de salpicaduras de sangre, de secreciones. Se va a evitar la infección, la conjuntiva ocular. ¿No? Se va a usar después de ponerse la mascarilla y el gorro. Entonces los anteojos, anteparras, protegen a la mucosa del ojo. Se usa en todo proceso de manipulación con sangre y fluidos corporales. Estos anteojos, estas mascarillas, pueden ser de cualquier tipo y material. Los lentes de contacto no sirven como barrera de protección y no deben manipularse durante la tensión. Entonces tenemos las cubiertas con esponja, aberturas inclinadas, abertura de tipo botón, etc. Y el gorro debe contar con un reborde elástico, lo suficientemente que encierre el cabello. Se lo coloca antes de calzarse los guantes y después de ponerse la mascarilla. Y finalmente las botas, que se van a utilizar para evitar la contaminación del área donde se realiza el procedimiento. Se coloca antes de la gorra, la mascarilla y los guantes. Y van a ser de uso obligatorio en áreas rígidas. Hola, hoy aprenderemos el retiro correcto de los equipos de protección para el personal que atiende en el área COVID. Debemos tener en cuenta que hay dos zonas bien diferenciadas. La parte externa, que asumimos es la zona más contaminada, y la parte interna, que debemos procurar no contaminar. Paso número 1. Vamos a retirar los guantes externos y el mandil descartable a la vez. Para eso desatamos o rompemos con un movimiento firme las amarras superiores e inferiores.
Sujetamos la parte posterior externa y la llevamos hacia adelante con los brazos extendidos para evitar el contacto con la superficie contaminada. Cogemos en pinza el borde del guante y el puño del mandil, deslizándolo suavemente, envolviendo ambos implementos por la parte interna y evitando tener contacto con la superficie contaminada. Posteriormente, se debe eliminar en el tacho con bolsa roja para residuos biocontaminados. Paso número 2. Higiene de manos con alcohol gel. Recuerda que debes respetar los 8 pasos para realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 3. Retiro del protector facial. Desajusta el protector por la parte posterior. Luego levántalo, evitando tocar la zona frontal, que es la más contaminada, y colócalo en una bandeja con hipoclorito de sodio para su desinfección. Paso número 4. Higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 5. Retiro de lentes protectores. Cogiendo los brazos laterales, deslizándolos suavemente, evitando tocar la parte frontal contaminada y colocándola en una bandeja para su posterior desinfección. Paso número 6. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 7. Retirar el respirador N95 utilizando la técnica correcta. Primero retiramos la liga inferior, luego la liga superior, evitando tener contacto en todo momento con la parte expuesta. Recuerda que el respirador N95 puede ser reutilizado si no ha habido daño en el filtro y no ha estado expuesto a salpicaduras, y se deberá conservar en una bolsa o caja de papel. Paso número 8. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con solución alcohólica, respetando los 8 pasos. Paso número 9. Retiro del gorro descartable, depositándolo en el tacho con bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Enseguida, retirar las botas descartables de atrás hacia adelante y depositarlas en el tacho con bolsa de color roja para residuos biocontaminados. Paso número 10. Realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 11. Retirar los guantes quirúrgicos haciendo pinza por la parte externa y deslizándolos suavemente. Luego introducir el dedo índice y medio por la parte interna del guante, evitando en todo momento tocar la zona expuesta. Luego eliminarlo en una bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Paso número 12. Higiene de manos con solución alcohólica. Y como último paso, el personal debe descartar la chaqueta y el pantalón y colocarlo en el tacho con los residuos biocontaminados. Complementando esto, debe realizarse la higiene de manos con agua y jabón de 40 a 60 segundos. Entonces ahí tenemos los equipos de bioseguridad que vamos a utilizar como personal de salud, incluyendo en los diferentes ambientes, por el caso de morgue, en ambientes hospitalarios, recuerdan estas medidas que también nos dieron al principio de la
Muy bien, todas las medidas de prevención para el embarazo son las mismas. Hay que lavarse las manos con agua y jabón, limpieza de desinfección regular, evitar el contacto con personas enfermas con problemas respiratorios, se debe estornudar, toser utilizando un pañuelo desechable o en el... Y lavarse, botar en la basura, no tocar cara, ni nariz, ni ojos, ¿no? Todo, y buena la alimentación y demás. Ya hemos hablado de la agente desinfectante, ya hemos hablado de la desinfección de lugares concurridos. Se mantiene un poco de la distancia social. En oficinas también se mantienen las coberturas. No comer todavía el mismo plato, el mismo vaso, concentración de personas. No, y eso evitarlo, ¿no? No es un barbijo, o sea, no es por tapapada. Bueno, y ahí dice, muere otra víctima de COVID-19. Llegó a su casa con la mascarilla equivocada. También en su momento la infodemia ha afectado con la pandemia por desinformación del COVID. Creo que esto ya ha mejorado porque en su momento los medios de comunicación, las redes sociales, que causaron una infodemia, que causaron estrés, etcétera. Causaron un medio colectivo, una histeria colectiva, una enfermedad o dolencia similar, ansiedad. Todo esto se produce en un estado de inquietud, de miedo y nerviosismo, ¿no? Ya no podemos dejarnos afectar en nuestro comportamiento, en relación al entorno y demás. Siguen sacando que mutaciones del COVID, que van a venir en otros y demás. Entonces hay que conocer, tener fuentes directas, saber que algunos funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí sería esta última clase. Terminaríamos este módulo hasta el siguiente, que es de aquí a un tiempo, ¿no?